Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. Hoy día, en base al texto que hemos leído, quiero compartir con ustedes acerca del siervo de Jehová. Que el Señor nos ayude. El libro de Isaías da énfasis, ¿cierto?, a este siervo de Jehová, y nosotros entendemos y comprendemos a través de la palabra del Señor que este siervo de Jehová es Jesucristo. Así también lo ratifica su palabra que está ahí en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se alegra mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo, entregado enteramente al ministerio que se le había encomendado aquí en la tierra. También ahí la palabra del Señor, Mateo, ¿cierto?, describe las virtudes, las características de este siervo de Jehová que están implícitas en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, según lo que hemos leído, podemos entender que el siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, tiene varias actitudes y varias cosas que nosotros como sus hijos, como sus siervos también debemos aprender de él. Lo primero, queridos hermanos, que dice la Escritura en el versículo 1 de que hemos leído: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él te hará justicia a las naciones. Entonces, podemos entender a través de la palabra del Señor que el Espíritu de Dios está en el siervo de Jehová. Bendito y alabado sea su nombre. El Espíritu, cierto, de Dios estaba sobre Jesucristo y está hoy día sobre nosotros también. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Ahora, Jesucristo fue un hombre, cierto, un hombre Dios, porque entendemos que en él estaban las dos naturalezas, pero él siempre todo lo que hacía, lo hacía en comunión con su Padre, él oraba y venía el Espíritu de Dios sobre él y él también podía realizar las obras y los prodigios, ¿cierto?, que fueron una señal poderosa de que él era Dios también. Dice su palabra en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Juan el Bautista hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era más poderoso y que aunque Juan el Bautista bautizaba, ¿cierto?, para arrepentimiento, pero Jesús bautizaría en el Espíritu Santo y poder. Bendito y alabado sea su nombre. Por lo tanto, el Espíritu de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo, en este siervo de Jehová. Y eso es lo que también nosotros debemos de buscar, que el Espíritu Santo more poderosamente
en nosotros para que Dios a través de nosotros se glorifique en medio de aquellos a los cuales les hablamos del Señor, en aquellos a los cuales nosotros le colocamos las manos para que sean sanos y sean libertados. También otra cosa importante que nos habla este siervo de Jehová, ¿cierto? Que el profeta Isaías nos menciona, es que él es un siervo humilde. Bendito y alabado sea el Señor. Dice lo que hemos, cierto, leído en su palabra en el versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Queridos hermanos y hermanas, aquí vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo que se manifestó poderosamente en su ministerio. Sabemos que Él, cierto, no andaba buscando el reconocimiento de las personas, ¿cierto? Él no vino como un libertador militar a usar violencia, ¿cierto? Para que la gente se acercara a Dios, sino que Él fue humilde, manso, compasivo, ¿cierto? Para que la gente entendiera de que Dios es amor. Bendito y alabado sea su nombre. Dice su palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ayúdenos el Señor. Jesucristo, cierto, no tiene necesidad de gritar, de hacer tremendos ruidos o cosas espectaculares, sino que Él con la humildad, con la mansedumbre, hablaba a la gente y cuando la gente lo oía decía, cierto, que Él hablaba con autoridad, porque hablaba, cierto, no como los fariseos, sino que hablaba, cierto, como un verdadero profeta, como un verdadero hombre y siervo de Dios. También dice su palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad de este siervo de Jehová. Qué importante que nosotros aprendamos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, se despojó de todo para poder obedecer, cierto, al llamado que tenía de dar su vida por todos nosotros. El Señor nos ayude. Muchas veces nosotros, porque no tenemos humildad, no cumplimos el propósito y la voluntad que Dios tiene para nosotros, para ser motivo de edificación y motivo de levantamiento espiritual de aquellos que nos rodean. Ayúdenos el Señor. También este siervo de Jehová, que Jesucristo el Señor, quien Él se manifiesta en estas características, es cierto, un siervo que es compasivo y tierno. Bendito y alabado sea su nombre. Dice el versículo 3 del texto que hemos leído, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. La caña cascada, querido hermano, era una vara de bambú, cierto que había sido dañada o que estaba a punto de quebrarse. El Señor nos ayude. El pábilo, cierto, era la mecha de una alhambra que humeaba y que estaba a punto de extinguirse. Ayúdenos el Señor. Y esa caña ya no servía, ese pábilo ya tampoco servía, pero dice su palabra que Él no los iba a desechar. Aquí vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también estábamos desechados, estábamos sin esperanza, pero Él vino a darnos esperanza. Este siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, tuvo compasión de nosotros y nos dio esperanza y salvación. Dice su palabra, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ayúdenos el Señor, que Dios tenga misericordia. También dice su palabra en Mateo 20,
34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, hablando de estos dos ciegos que pidieron a Jesús un milagro para que pudieran recuperar la vista. Que el Señor nos aumente la fe. Entonces, hermanos queridos, Dios es muy compasivo. De repente pensamos que a lo mejor eh, Dios no me escucha o que Dios está lejos de mí, pero Dios nunca está lejos de nosotros. Él siempre está cercano a nosotros y se compadece de nuestra condición. Él quiere tenernos bien, quiere que nosotros seamos felices y que estemos bien en todos los sentidos de nuestra vida. Pero, hermanos, a raíz de nuestra desobediencia, del pecado que mora en nosotros, muchas veces, hermanos queridos, nos apartamos de Dios. Pero ahí cuando nosotros nos apartamos, Dios es compasivo con nosotros y nos atrae con lazos de amor y con lazos tiernos. Por último, también dice la palabra del Señor que hemos leído que el siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, cierto, es justo. Ayúdenos el Señor. Dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Queridos hermanos, la justicia es un tema clave en la Biblia y se refiere a la idea de que Dios actúa correctamente y trata a la humildad con equidad. Bendito y alabado sea el Señor. El texto que hemos leído nos enseña que debemos tratar a los demás con justicia y con amor, como Cristo lo hizo también con nosotros. Alabado y bendecido sea el Señor. En su grande amor también Dios es justo. No nos hace sufrir en demasiado, sino que siempre con su amor nos consuela y nos fortalece también cuando nosotros actuamos, ¿cierto?, de mala manera. Su justicia es bondadosa y es generosa para nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alabado y bendecido sea el Señor. Querido hermano, ¿usted siente que muchas veces sufre injusticias en esta vida? Que el Señor nos aumente la fe. ¿Usted siente que la gente que lo rodea no lo comprende, no es justa con usted? Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor nos ayude. La justicia de Dios nos sacia, nos bendice, nos da felicidad, nos da gozo. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios bendiga esta reflexión en nuestros corazones y tomemos el ejemplo, queridos hermanos, de nuestro Señor Jesucristo como siervo de Jehová y nosotros hoy día como siervo de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, queridos hermanos, que podamos ser más humildes en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir delante de los demás, que seamos compasivos, queridos hermanos, con las personas que están desamparadas y que también, queridos hermanos, busquemos siempre hacer justicia, que no seamos injustos. Que Dios nos bendiga y demos gracias por esta palabra. Señor eterno, le damos gracias, porque usted, Señor, es el siervo de Jehová, el ejemplo que nosotros debemos de seguir aquí en la tierra. Señor Jesucristo, debemos de mirarlo a usted, que es el blanco y perfecto, no mirar a los hombres, porque los hombres fallamos, Señor. Jesucristo, ayúdenos a tener estas cualidades en nosotros. Nos faltan, Señor. Falta que su Espíritu Santo, su Espíritu more en nuestra vida, Señor. Falta en nosotros compasión, Corderito Santo. Falta que seamos más justos, Padre amoroso con los demás. Oh Rey de la Gloria, falta humildad en nosotros.
tenga misericordia y ayúdenos. Y bendiga esta su palabra en nuestros corazones para colocarla por obra, Señor. Se lo pedimos en el dulce nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta semana que comienza y en todo lo que usted coloque mano, querido hermano, sea grandemente bendecido.